Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si en la meditación anterior hablábamos de la resurrección del Señor, pues quisiera ahora detenerme en considerar esas apariciones de Jesús resucitado. Realmente el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, lo explica muy bien. Explica muy bien las distintas apariciones a las santas mujeres, a los discípulos en el cenáculo y también a los discípulos de Emaús, a Cleofás y su compañero. Como sabéis, Emaús no está identificado con total certeza. Hay varias diversas hipótesis y varias localizaciones de posibles lugar donde estaba situada esa aldea de Emaús. Dice el Evangelio que 2 discípulos iban hacia su aldea, hacia una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén tanto. El hecho de que no esté concretado el lugar de Emaús nos puede ayudar a nosotros a considerar que Emaús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva a Emaús es el camino de todo cristiano, más aún de todo hombre. Y en la conversación que los discípulos mantienen con el peregrino desconocido, impresiona la expresión que el evangelista San Lucas pone en labio de uno de ellos. Nosotros esperábamos. Este verbo en pasado lo dice todo. Hemos creído, hemos seguido, hemos esperado, pero ahora todo ha terminado. Ese Jesús de Nazaret que se haya manifestado como un profeta poderoso en obras y palabras ha fracasado y nosotros estamos decepcionados. Este drama de los discípulos de Emaús es como un reflejo de la situación, un espejo de la situación de muchos cristianos de nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe misma está en crisis a causa de experiencias negativas que nos llevan a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia Emaús, por el que tú y yo avanzamos, puede llegar a ser el camino de una purificación y una maduración de nuestra fe en Dios. Cristo vive. Nos sale el encuentro en la palabra, en la Eucaristía y en los demás. Vamos a meditar esto. Vamos en la presencia de Dios, Señor, que está con nosotros en el sagrario, a darnos cuenta de que Jesús sale a nuestro encuentro, como el pastor que va en busca de la oveja perdida. Y alguno puede decir, es que hay muchas ovejas perdidas. ¿Piensas acaso que nuestro Señor no es capaz de salir al encuentro de todas esas ovejas? Tú, tranquilo, tú, confiada,
segura, que el Señor sale a tu encuentro. Él ha dado la vida por sus ovejas, nos considera sus amigos. De hecho, su palabra nos ha llenado, hemos creído en sus obras, incluso con humildad hemos aceptado sus reproches. Señor, tú quieres a toda costa salvarnos, porque, lo recoge el Evangelio de San Juan, esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Te decía que en la anterior meditación hablábamos de la alegría de la resurrección. Y ahora con esta meditación podemos un poco aplicarnos a nosotros la certeza, la realidad de nuestra resurrección. También tú y yo hoy podemos entrar en un diálogo con Jesús, escuchando su palabra. También hoy Él parte el pan, como hizo al llegar a la casa donde se dirigían los discípulos en Emaús. Él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nuestro pan, el pan de la Eucaristía. Por eso, Señor, haz crecer en nosotros una fe sólida, porque no se alimenta de ideas humanas. No estamos ciertos por la ilustración, no estamos seguros por las ideas de los pensadores, si quieres tú, de los influencers, o de el último político, o por bueno, si quieres, empezaba a decir cosas, pero me callo, de los poderosos de la tierra. Nuestra fe se alimenta no de ideas humanas, sino de la palabra de Dios y de su presencia real en la Eucaristía. Quédate con nosotros porque ya está anocheciendo y va a caer el día. Esta fue la invitación apremiante que la tarde misma del día de la resurrección los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús hicieron a aquel caminante, a aquel peregrino que a lo largo del trayecto se había unido a ellos. Aquellos hombres, abrumados por tristes pensamientos, no se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, y ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras en el camino. Mientras Él les iba hablando, ellos sentían que su corazón se iba encendiendo. La luz de su palabra ablandaba la dureza de su corazón y se le abrieron los ojos, dice el evangelista San Lucas. Por eso le suplicaron al Señor: quédate con nosotros. Y Él aceptó. Poco después el rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro, explicaba el Papa San Juan Pablo II, el Maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Señor, te has quedado con nosotros, has aceptado esa petición, quédate con nosotros, y te has quedado en el pan partido. Veladamente, pero estás ahí. Una vez logrado tu propósito, Señor, desapareces y dejas solos a aquellos dos discípulos de Emaús. Pero es una soledad aparente para quien mira únicamente con los ojos del cuerpo. En realidad se ha quedado para todos y para siempre en la Eucaristía. De tal manera que la escena de Emaús se sigue repitiendo una y otra vez en nuestras vidas, siempre que lo necesitemos. Y el Jueves Santo, en los oficios del Jueves Santo, recordamos cómo, Señor, tú antes de partir al Padre,
te quisiste quedar con nosotros en la Eucaristía. Señor, tú te has quedado en la Eucaristía para remediar nuestra flaqueza, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias, para curar nuestra soledad, nuestras perplejidades, nuestros desánimos, para acompañarnos en el camino, para sostenernos en la lucha. Sobre todo, decía el actual prelado del Opus Dei, para enseñarnos a amar, para atraernos a su amor. Qué fácil resulta acercarse al sagrario cuando contemplamos la maravilla de un Dios que se ha hecho hombre, que se ha quedado con nosotros. Vamos a su encuentro para abrir nuestro corazón y ser confortados como los discípulos de Emaús. Y entonces, cuando acudimos al Señor con esta confianza, la Eucaristía pasa a ser una necesidad. Se sitúa como centro y raíz de nuestra vida interior y consecuencia inseparable como alma de nuestro apostolado. Emaús, ya decía al principio, no sabemos exactamente dónde está. Hay tres, que yo sepa, tres localizaciones posibles. Uno puede decir a favor de uno, otro a favor de otra, otro a favor de tercera. La realidad es que las tres están abajo, porque como sabes, Jerusalén está en lo alto. Y aquellos hombres bajaban hacia Emaús. De noche, cuando aquel caminante que les ha acompañado, que ha aceptado la invitación y se ha quedado con ellos, ha partido el pan y ha desaparecido, de noche vuelven corriendo a Jerusalén. Suben. Mira que el camino se había hecho largo, bajando hacia Emaús, de día. De noche suben con alegría, porque no les cabe en su corazón la noticia que van a manifestarle a los apóstoles. Se nos ha aparecido en el camino, está vivo, ha resucitado. Los apóstoles ya lo sabían, porque mientras tanto el Señor también se les había aparecido a ellos. Te quiero contar esto porque te decía antes que el Señor sale a nuestro encuentro cuando vamos arrastrando los pies tristes y desanimados. Cuando nos pesa nuestros pecados, nuestras sombras, nuestras tristezas, cuando el corazón va pesaroso, decaído. Y esto se lo he oído por primera vez, se lo oí por primera vez en el año dedicado al sacerdocio por el Papa Benedicto XVI, ya hace años. Pero después lo he vuelto a encontrar en distintos sitios, estas palabras del santo cura de Ars. A mí siempre me ha maravillado la actitud que el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía con los diversos penitentes. Y le doy muchas gracias a Dios de que en varias ocasiones he podido estar en Ars. Pues quien acudía a su confesionario movido por esa íntima y humilde necesidad del perdón de Dios, encontraba siempre en el aliento de aquel hombre que pasaba muchas horas en el confesionario para sumergirse en el torrente de la misericordia divina, con el cual empujaba hacia arriba a aquellas personas que se ponían delante para pedir perdón a Dios. Y si alguien se sentía afligido por el pensamiento de su debilidad, de su inconstancia, porque había vuelto a recaer, temeroso de sus futuras recaídas con el tiempo,
El buen Dios, como llamaba así el santo cura de Ars, el buen Dios lo sabe todo, les decía. Incluso antes de que os confeséis, ya sabe que pecaréis de nuevo y sin embargo os perdona. Cuán grande es el amor de nuestro Dios que llega a olvidar voluntariamente el futuro con tal de perdonarnos. Esta frase del santo cura de Ars, que el Papa Benedicto XVI repetía, a mí me emocionaban, me sigue emocionando, porque, Señor, yo no sé qué voy a hacer en el futuro. Tengo miedo de que en el futuro vuelva otra vez a caer, de que vuelva otra vez a desanimarme, de que vuelva otra vez a dejarte de lado. Pero cuando me acerco a pedirte perdón, el buen Dios me perdona porque Él, que sí conoce el futuro, olvida el futuro. Qué bonito es esto, ¿verdad? Qué grandeza del amor de Dios. Por eso, nosotros también tenemos que hacer como los discípulos de Emaús, volver para atrás, volver hacia Jerusalén, para seguir los pasos del Maestro y comprender esa paciencia que Dios tiene con cada uno de sus apóstoles, de sus discípulos, de las santas mujeres, que sale a su encuentro. Jesús te llama a una nueva conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Lo recoge San Marcos y lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Y añade, no se dirige solo a los que aún no le conocen, sino a todos los fieles cristianos que también deben convertirse y avivar su fe. Esta segunda conversión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia. Ininterrumpida. Es decir, que tenemos que estar constantemente en una segunda conversión, reiterando la conversión. Señor, que yo vuelva de nuevo a ti. Por eso tú sales al encuentro de nosotros en el camino. Por eso estás siempre con nosotros, buscándonos en el camino. Y además, de modo sorprendente, no solamente nos buscas, sino que además nos convences de que volvamos. Antes hablaba del santo cura de Ars. Cuentan sus biógrafos que un día de otoño del año 1852, un señor llamado Francisco Dorel, yesero, es decir, que trabajaba el yeso, en una localidad francesa, iba con sus amigos a Ars. Este hombre tenía 32 años, era un hombre bien plantado. Los que le ven llegar a Ars no piensan que fuese realmente a lo que iba. Porque él, cuando sus amigos le convencen de que vaya a Ars con ellos, acepta, pero con la condición de ir con su escopeta de caza, con su perro, un gran perro que tenía de caza, con la bandolera de los cartuchos, para llegar a Ars, pero él después continuaría para cazar patos. Él no se va a entretener en esas cosas que sus amigos van a hacer en Ars, por mucho que le hablen de un buen confesor que hay allí. Pero cuando llega a Ars, se cruza con el cura de Ars, con mucha gente que está allí esperándole. Los dos viajeros entraron en el pueblo, en el preciso momento en que el cura de Ars atravesaba lentamente con su ademán habitual de quien bendice. Francisco Dorel, curioso ante aquel espectáculo, se mezcló con la multitud. Al pasar por delante de él, el santo anciano se para y mira alternativamente al perro y al cazador. Señor, le dice con seriedad, sería de desear que su alma
fuese tan hermosa como su perro. El hombre enrojeció y bajó la cabeza. Su perro realmente era magnífico, era fiel, ágil. En cambio él, el cristiano, había arruinado su alma. Estuvo reflexionando lo que le había dicho aquel santo anciano. Y finalmente dio a guardar a la gente del pueblo la escopeta y el perro. Entró en la iglesia y se confesó con el cura de Ars. Estaba tan contrito que lloraba a lágrima viva. Y entonces escuchó el consejo, la petición, o si quiere la indicación que le hizo aquel santo anciano sacerdote. Vaya usted a la trapa. Esa orden de religiosos que viven en clausura, trapenses. Francisco Dorel se presentó en efecto en Nuestra Señora de Añebel el 18 de diciembre de 1852, donde tomó el hábito al año siguiente. 16 años más tarde hizo la procesión solemne con el nombre de hermano Arsenio y murió santamente bajo el sayal el 18 de diciembre de 1888. Habían transcurrido, 52, 88, ¿sabes? 36 años. De aquel día que con sus 32 años se había dirigido a Ars armado de una escopeta de caza y de un perro. ¿Cómo Dios busca a la gente? Y se sirve de las tonterías humanas, de nuestras cosas. Por eso te lo digo, que también tú estés seguro de que el Señor te busca, de que el Señor siempre saldrá a tu encuentro, de que como los discípulos de Maús, aunque vayas arrastrando los pies, pesaroso, cansada, triste, apesadumbrado, el Señor sale a tu encuentro. Confía en la gracia de Dios. Ten esa seguridad en el buen Dios. Vamos a terminar la meditación pidiéndole al Señor que en estos días de la Semana Santa y después en la Pascua, que considerando la grandeza de la Eucaristía, del pan de la palabra, de la Eucaristía, de tu palabra, Señor, y de los demás, porque tenemos que encontrarte en los demás, tenemos que verte en los demás. Es muy significativo que era Cleofás y su compañero, No dice el nombre del compañero, pero son dos. Siempre va alguien contigo, al que tienes que ayudar y hacer que vuelva contigo al Señor. O Él te ayuda a ti. Pues en el camino nunca vas solo. Por eso la Virgen Santísima está muy presente en estos días de la Semana Santa, ¿verdad? En estos días recordaba esos sitios donde han tenido que huir perseguidos y tantos asesinados, mártires de ese ISIS o Daesh, o como quieras llamarle, en aquellos sitios de Irak, de Siria, donde han muerto tantos cristianos. Pues en uno de ellos recordaba un padre, un sacerdote, el padre Naín. Decía, en 2014, el año de la masacre masiva en la que muchos cristianos fueron asesinados en Oriente Medio, especialmente en Irak y en Siria, recuerdo, decía el padre Naín, que cuando huíamos de mi ciudad, unos a otros se decían, mira, la Virgen nos acompaña. Y así todo el camino fuimos rezando y así durante todo el camino sabíamos que María estaba con nosotros y por eso no nos sentimos solos. Para mí eso fue suficiente, completamente suficiente. Son palabras que he tomado de internet. La Virgen acompaña a los apóstoles después de la cruz y les sostiene y les mantiene hasta la resurrección y después hasta la venida del Espíritu Santo. Y la Virgen Santísima recibiría de manos del apóstol Juan el cuerpo de su Hijo
en la comunión, como tantas cuadros, imágenes representan. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que no nos deje en el camino, que nos siga acompañando en el camino para encontrarnos siempre con su Hijo resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.